polémica o insípida, gráfica o errática, aguda en alguna ocasión y nunca grave, pone el acento la columna de Emiliano Tuala. El reino de los Kim, queriendo entender Corea del Norte. No exageramos si decimos que Corea del Norte es el país más cerrado y uno de los más extraños del planeta. Se trata de una mezcla compleja y fascinante de stalinismo, orwellismo y confucianismo. Su arquitectura combina lo soviético con lo futurista y su capital, Pyongyang, está llena de edificios enormes y vistosos que nunca se terminaron de construir y que nadie habita. El régimen recibe unos pocos miles de extranjeros al año, quienes no pueden moverse en el país sin ser acompañados por guías vigilantes del sistema. La luz eléctrica no es cosa de todos los días en las ciudades y en el campo se vive como en el siglo XV. Estado, ejército y partido son la misma cosa y recaen en manos de una misma persona, un líder al cual se eleva a la categoría de Dios y que siempre gana las elecciones con el porcentaje de 100%. Además, cuando uno de los líderes cumple años, se realizan multitudinarios actos y el gobierno les otorga doble ración de comida a los ciudadanos. La sociedad está militarizada, la propaganda asume formas casi religiosas, cada pocas semanas se ejecuta algún alto dirigente, existen campos de trabajo forzado que el propio régimen reconoce y la hambruna y la migración han diezmado a la población, una población que oscila en 24 millones de personas. Además, la sociedad ignora lo que sucede en el resto del mundo y el Estado dedica la mayor parte de sus recursos al ejército. ¿Cómo se sostiene una sociedad así desde 1948 hasta nuestros días? Bueno, intentaremos responder a esta pregunta. Para eso hablaremos de la historia de Corea del Norte. Luego conoceremos a sus líderes y seguiremos por el Juche, que es una ideología que inventó el propio régimen. Y ya sobre el cierre nos plantearemos algunas preguntas que tienen que ver con el futuro de este país tan peculiar. Un poco de historia. En 1910, Corea fue anexionada a Japón, que cometió allí toda clase de aberraciones. Hasta que en el 45 los japoneses, luego de perder la Segunda Guerra Mundial, abandonan el país. Fue por entonces cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se repartieron los países que habían quedado huérfanos de poder luego de la caída de los gobiernos nazifascistas. Entre ellos Corea, que fue dividida en dos. Es decir, se juntaron Estados Unidos y la Unión Soviética en una mesa, pusieron un mapa y dijeron, bueno, este país no sabemos qué hacer, bueno, lo partimos al medio. Y trazaron una línea totalmente arbitraria, que es el paralelo 38, que fue elegido como línea divisoria. Al sur se formó la República de Corea, con un gobierno capitalista y represor al servicio de Washington, y al norte se creó la República Popular Democrática de Corea, de inspiración estalinista y bajo la dirección de Kim Il-sung. En el 50 el ejército del norte invadió Corea del Sur, a país a cuyo socorro llegaron Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, entre otros. Temiendo que Corea cayese en manos de Estados Unidos, China envía tropas de apoyo a los norcoreanos y Moscú les presta armas. Esto es lo que se debe llamar la Guerra de Corea. En julio del 53, cuando el conflicto ya se estanca, se acuerda el cese del fuego, aunque técnicamente ambos países continúan en guerra. Desde luego, toda guerra es estúpida, pero esta lo fue especialmente porque cuando terminó el norte y el sur siguieron divididos sin ganar ni perder ni un centímetro de territorio, con el pequeño dato de que en el medio murieron 4 millones de personas, aproximadamente. Este hecho, me refiero a la guerra de Corea, marcó el comienzo de una gran aversión de los norcoreanos para con Estados Unidos, cuyos invasores humillaron, torturaron y asesinaron a los norcoreanos de las peores maneras al ocupar sus territorios. Ahí en esa guerra, por ejemplo, Estados Unidos usó napalm y cometió un montón de aberraciones. Esto hay que entenderlo muy bien. El rechazo del pueblo norcoreano hacia Japón primero y luego hacia Estados Unidos no es un invento del régimen, sino que tiene justificaciones históricas y objetivas. Desde luego este sentimiento ha sido empleado por los ideólogos del régimen para justificar su hermetismo, su ultranacionalismo y, por qué no, sus políticas represivas. Desde el 48, entonces, la República Popular Democrática de Corea es una autocracia autárquica ultranacionalista. Es una autocracia porque el poder recae sin límites en una persona o en un pequeñísimo grupo de personas. Es autárquica porque es un sistema que se jacta de su aislamiento y su autoabastecimiento. Y es ultranacionalista porque el concepto de supervivencia de la nación está por encima de todo. Es la clave para entender todo lo que pasa en Corea del Norte. Hablaremos ahora de los líderes. Corea del Norte fue gobernada entre el 48 y el 94 por Kim Il-sung, quien antes de morir nombró a su hijo Kim Jong-il como sucesor. Kim Jong-il entonces gobernó entre el 94 y el 2011, y antes de morir nombró como sucesor a uno de sus hijos, que es quien gobierna hoy, Kim Jong-un. Hablaremos del primero de los Kim, de Kim Il-sung. Se unió muy de jovencito a las guerrillas nacionalistas y luego rajó hacia la URSS, donde dirigió durante la Segunda Guerra Mundial un contingente coreano del Ejército Rojo. Terminada la guerra volvió a su país, donde creó en el 48 y de la mano de los soviéticos la República de Corea del Norte.
la cual gobernó de un modo implacable durante 46 años. Tras su muerte, Kim Il-sung ha sido condecorado con el título de, atención, presidente eterno. Es el único presidente que está muerto. En Corea del Norte fue abolido el cargo de presidente luego de la muerte de Kim Il-sung y se dice que Kim Il-sung es el presidente eterno, guía al país desde la eternidad. Yo sé que ustedes pensarán que ha habido algunos presidentes que son unos muertos o algo así, o no sé, se acordarán de la Rúa y pensarán que es algo muy parecido. Pero no, está muerto el presidente. Fuerte. Como vemos, el culto a la personalidad en Corea del Norte puede asumir formas insólitas. Todo espacio público o privado tiene en Corea del Norte la imagen de al menos uno de los líderes. No hay una sola casa que no cuente con unos refinados cuadritos que suelen estar colgados en la pared central y en cada uno de los cuales están las imágenes de los líderes. Estas imágenes son reverenciadas a diario. La gente se arrodilla frente a ellas, les agradece todas sus dichas y les jura lealtad. Los principales institutos, empresas y lugares públicos se llaman Kim Il-sung y la flor más común del país ha sido bautizada como Kim Il-sungya. La segunda flor más común ha sido rebautizada como Kim Jong-il. En Pyongyang hay dos monumentales estatuas de bronce, una de Kim Il-sung y otra de Kim Jong-il, cada una con más de 30 metros de altura, las cuales son visitadas diariamente por cientos de fieles que ofrendan flores. El pensamiento de Kim Il-sung está plasmado en voluminosas escrituras y es de lectura obligatoria en fábricas y centros de estudio. Se dice que Kim Il-sung escribió muchos libros, tanto que si uno saca la cuenta te da que Kim Il-sung más o menos escribió un libro cada día y medio. Y yo pensaba que uno a veces se siente contento porque logra escribir una modesta columna en 2 días, y Kim Il-sung en ese rato te escribía. El tipo se quedaba despierto de noche y te escribía un libro. Decime que hay más de 2 nombres de calle, porque si no, en el horno. ¿Cómo? Decime que hay más de 2 nombres de calle en vez de Kim Il-sung. Ah, y Kim Jong-il, claro, si no estaría complicado. Complicado ¿Dónde para nos encontramos? Nos encontramos en Kim Il-sung y Kim Jong-il. Bueno, les cuento algo más. En el 97, Kim Jong-il estableció un nuevo calendario, variante del gregoriano, llamado calendario Juche, en el cual el primer año es 1912, año del nacimiento de Kim Il-sung. Es decir, Corea del Norte tiene un calendario propio, que es el calendario Juche, por el cual se guía. Hacia fines de los 80 se veía que Kim Il-sung ya se estaba por morir, porque así fuera el gran líder también era una persona que no le pareciera y también se estaba por morir. Entonces nombró a su hijo Kim Jong-il. Y cuando se sabía que Kim Jong-il lo iba a suceder, el aparato del Estado y el partido comenzaron a llamarle querido líder. Y se empezó a montar alrededor suyo un nuevo culto a la personalidad. Sobre Kim Jong-il y sus gustos excéntricos y datos bizarros, seguramente podemos hablar más y mejor en otra columna, porque Kim Jong-il es un personaje de esos que merece una columna entera. Pero vamos a mencionar brevemente su locura por la cinematografía, que lo llevó a secuestrar a 2 figuras del cine surcoreano, un director y una actriz, y los hizo filmar varias películas. Los tipos filmaron varias películas porque Kim Jong-il tenía como el delirio de ser productor de cine. Entonces los mandó secuestrar y durante la década de los 80, y los tuvo unos cuantos años. Filmaron 6-7 películas que se pueden ver si uno las busca en internet. Aparecen que las dirigía él mismo. Una aparece un dragón, yo alguna las vi un pedazo. Bueno, estos tipos después finalmente lograron escapar de Corea del Norte y contaron la historia. La administración de Kim Jong-il se caracterizó por una grave crisis económica y la agudización de la represión interna y por momentos de tensión y distensión con la comunidad internacional y especialmente con el gobierno de Bill Clinton. Buena onda. Fue cuando se llegó al mayor acercamiento de Occidente con Corea del Norte. Todo eso después lo echó por la borda la administración Bush. Pero bueno, nuevamente cuando ya se veía que Kim Jong-il palmaba y que Kim Jong-un, su hijo, lo iba a suceder, el sistema de propaganda comenzó a hablar de las virtudes de este nuevo gran y joven tercer Kim, que es el gordito que con 32 años gobierna actualmente Corea del Norte. El de la Play. El gordito de la Play. El culto a la personalidad, entonces, es ya un culto a las personalidades, a 3 dirigentes que se erigen como políticos dioses, una mezcla muy potente de estadistas y faraones. Para entender este nivel de culto a la personalidad hay que ir al confucianismo, que ejerce una influencia milenaria sobre la población coreana y sobre todo en las zonas rurales, y que otorga suma importancia a la figura paterna, convertida en piedra angular e indiscutible de la familia. El padre es líder y guía nato, y su suerte como tal es la de todo el grupo. Esta devoción paternalista está justificada en la tradición, como vemos, pero ha sido sistematizada, exaltada y mistificada por un Estado y un partido absolutos, por un sistema de propaganda avasallante e inigualado a lo largo de la historia. Los líderes dioses de Corea del Norte copan la televisión, las radios, los parlantes callejeros, las plazas, los poemas, las canciones, las aulas, las bibliotecas y muchos etcétera más. Hay un lema que es un lema oficial de Corea del Norte que dice: el líder nunca se equivoca. A primera vista puede parecer que el líder siempre llega a encontrar la verdad, pero si uno se adentra en lo que es Corea del Norte y estudia ese fenómeno, se encuentra con que en realidad lo que el líder dice es siempre la verdad y el líder es siempre la verdad.
Corea del Norte está lleno de dogmas, y esto es lo que convierte al régimen como en un régimen más guiado por una religión que por una ideología, o quizá por una mezcla de ideología y religión. Y esto es el Juche, que es lo que vamos a explicar ahora. Juche es la ideología oficial de Corea del Norte desde el 92, cuando se abandonó el marxismo-leninismo. Se trata de una creación ¿de quién? De Kim Il-sung, que destaca la importancia de la autosuficiencia como parte de un camino propio hacia el socialismo. Los estudiosos no logran ponerse de acuerdo sobre si esto es una ideología, una filosofía, una religión, una mezcla de todo esto o qué. Ahora, ¿por qué Kim Il-sung se inventa una propia ideología para su país? Bueno, porque le temía lo mismo a los yanquis que a Japón o a la URSS y a China. Entonces crea un modelo político basado en la autarquía, en la independencia total del resto del mundo exterior. Esta autosuficiencia se sustenta en dos grandes pilares que son lo militar y lo económico, aunque también en lo cultural. Ahora vamos a hablar de lo económico y de lo militar. La constitución norcoreana aboga por una economía totalmente estatizada y sin depender de otros. Esto se volvió una dramática realidad cuando cayó el campo socialista, y el país se aisló definitivamente y se empobreció a extremo. Durante la década de los 90, Corea del Norte atravesó una grave crisis económica y humanitaria a la que el régimen llamó la marcha ardua. Esto se explica por tres fenómenos. Uno es la caída del campo socialista y pierde los pocos socios comerciales que tenía el país. Después, un montón de catástrofes naturales que verdaderamente afectaron sobre todo a lo que es el campo de Corea del Norte, y especialmente el hecho de volcar cada vez más recursos a lo militar. La hambruna, por entonces, cuando la marcha ardua, mató a cerca de 1 millón de personas según la ONU, a más de 3 millones de personas según organizaciones de derechos humanos y a unos pocos cientos de miles según el gobierno. En 2010, UNICEF decía, 1/3 de las mujeres en edad de procrear padece anemia. Actualmente, y según un informe de la FAO, más de 1/3 de los niños sufre raquitismo y 1 de cada 4 mujeres de entre 15 y 49 años está malnutrida. Pero sin duda lo peor de la hambruna ya pasó, en parte debido a un repunte de la economía y también gracias a la ayuda internacional. La ayuda internacional, estoy hablando de bolsones que entran con comida y que el gobierno distribuye. ¿Por qué esta economía funciona tan mal? Bueno, porque casi no comercia con nadie para empezar, pero además porque los poquísimos recursos que tiene los dedica a la autosuficiencia militar. La doctrina Songun es el pilar de la ideología Juche y alega que el ejército es lo primero, que para existir como país hay que desarrollar un creciente poder militar capaz de hacer desistir a los imperialistas. De ahí que Corea del Norte sea el país más armado del planeta con relación a su cantidad de habitantes y que dedique sus poquísimos recursos a un constante incremento del material bélico que incluye sus armas nucleares, su polémico plan de armas nucleares del que cada tanto se habla en los medios de comunicación. Igualmente, el Songun también garantiza seguridad al interior del régimen, porque si lo más importante es defendernos y el ejército es lo primero, la sociedad entonces se militariza. Se trata de un país que vive en un estado de preguerra y por tal motivo el régimen se permite vigilar y controlar todo lo que sucede en la vida social. Esto es así al extremo de que el ejército es considerado en Corea del Norte el motor de la revolución y clase de vanguardia, en lo que es una innovación respecto al marxismo. Marx decía el proletariado, la vanguardia de la revolución. Mao innovó ahí, dijo no, puede ser el campesinado, y Corea del Norte va aún más lejos. ¿Para Lenin era el Partido Comunista? Claro, Corea del Norte va más lejos y dice no, la vanguardia de la revolución pueden ser los soldados y el ejército es lo primero. De hecho, el cargo más importante de Corea del Norte, más allá del presidente eterno, es dirigir la Comisión de Defensa Nacional, que es el cargo más alto del país. Sin duda, Corea del Norte es un estado totalitario en el cual todo está controlado por el gobierno, el partido y el ejército, y en el que existen numerosos campos de trabajo forzado que el propio régimen reconoce. En estos campos, decenas de miles de presos comunes y políticos. Acá hago un paréntesis, es muy difícil determinar en Corea del Norte qué es un preso común y qué es un preso político. Pero todo preso es político, diría el Indio Solari. Especialmente. Totalmente. Y estos presos viven obviamente en condiciones infrahumanas. Partimos de la base de que es un país pobrísimo para la sociedad civil en sí. Imaginemos lo que deben ser los campos de trabajo de Corea del Norte. La tortura y los fusilamientos son mecanismos de represión muy habituales en el país. Ahora vamos a pensar un poco en el futuro de este país. Kim Jong-un, el actual presidente, el gordito, ha prometido algunas reformas en Corea del Norte y dice que él quiere mejorar la vida de la población. Lo cierto es que en la práctica los números de la economía norcoreana han tenido cierto repunte y quienes saben del tema coinciden en que las condiciones de vida de la sociedad han mejorado, aunque siempre dentro de un panorama muy sombrío. Estamos hablando de un país pobrísimo. En materia de represión y democratización del poder, Kim Jong-un parece igual de implacable que sus predecesores. De hecho, el año pasado mandó ejecutar a su propio tío, que era el número 2 del régimen, a quien se acusó de robar, querer dar un golpe de Estado, consumir drogas y malgastar divisas en los casinos.
No obstante, quienes conocen del régimen dicen que lo que sucedió es que el tío de Kim Jong-un era un aperturista en lo económico y que esto al líder no le gustaba mucho, ponía en riesgo su poder. Ya sobre el final nos planteamos algunas preguntas que tienen que ver con el futuro de este país. ¿Se puede abrir el régimen desde lo económico y conservar su total hermetismo político, social y cultural? ¿Cómo se termina un régimen con un control militar interno absoluto y una capacidad disuasiva considerable hacia afuera? Luego de décadas de una educación avasallante y de una propaganda alienantes y de un orden represivo basado en el temor, ¿qué posibilidad hay de que esa sociedad se rebele? ¿Y cómo ambas Coreas pueden seguir soñando con el diálogo y la reunificación, pero sin que ninguna de las dos esté dispuesta a ceder en sus sistemas de gobierno que son tan distintos? ¿Y el próximo líder? ¿Será un hijo de Kim Jong-un o se cortará la dinastía? Esto es como un final de telenovela. ¿Quién será el próximo líder? ¿Un hijo de Kim Jong-un o vendrá otra persona de afuera? A modo de conclusión, se dice que para entender el presente hay que conocer el pasado, y esto es especialmente cierto al momento de tratar de entender esto que es Corea del Norte. Lo que uno podría añadir es la pregunta siguiente: ¿hasta qué punto los horrores del pasado pueden servir para justificar errores y horrores del presente?